El día de hoy estaremos iniciando una serie de predicación a la que hemos titulado Encontrándonos con Jesús. Y esta es una serie de 10 o 12 prédicas en la que exploraremos cómo Jesús se revela en los evangelios, los encuentros que Él tuvo con distintas personas, lo que enseñó acerca de sí mismo, cómo Él se revela su naturaleza, su carácter, sus atributos, a fin de que les conozcamos y seamos impactados y transformados al conocerle. Y el propósito de esta serie es volver al Jesús de la Biblia, tan simple como suena. Sí, la intención es volver a encontrarnos con Jesús, volver a beneficiarnos profundamente de su naturaleza, de su carácter, y de esta manera volver a ver la belleza, el poder y la abundancia original del cristianismo. Para nadie es un secreto que estamos en días donde el cristianismo es muy sofisticado, un cristianismo muy ligero, abundante en asuntos periféricos y distraído de tantas cosas. Y si hemos perdido la claridad de quién es Jesús para nosotros, hemos perdido la esencia y el poder del cristianismo. ¿Quién es Jesús? Es posible que recibas una respuesta diferente por cada persona a la que le hagas esta pregunta. Siendo el hombre más importante en la historia, todos parecen tener una opinión acerca de él, ¿verdad? Philip Yancey, un escritor, en su libro El Jesús que nunca conocí, dice que un estudioso de la Universidad de Chicago calcula que en los últimos 20 años, en las últimas décadas, se han escrito más acerca de Jesús que en los primeros 19 siglos de historia. Es decir, en el siglo XX, en los años 70, 80, hubo un vuelco de muchos académicos, de mucha gente, cristianos y no cristianos, con buenas y con malas intenciones, se volcaron a escribir acerca de Jesús. Y se han producido tantos libros que, como bien dice Juan, si pudiéramos recopilar todos estos libros, va a faltar espacio, ¿verdad? Porque la figura de Jesús ha sido una figura que siempre ha llamado la atención. Y es que tal como dice John Stott, Jesucristo es alguien demasiado importante y glorioso para ser retenido por un solo autor o descrito desde una sola perspectiva. Y entre libros y películas, usted puede encontrar todo tipo de información acerca de Jesús, incluyendo algunas tan distorsionadas que podemos decir que son blasfemias, que son herejía. Así que queremos introducir la serie Encontrándonos con Jesús con el tema ¿y tú? ¿Quién dices que es Jesús? Yo quiero que usted mantenga esta pregunta en su mente. Y le voy a invitar a que por favor me acompañe al Evangelio de Mateo capítulo 16. Mateo 16, donde encontramos a Jesús con sus discípulos. Luego de ver milagros, sanó a muchos, alimentó a una gran multitud. Los fariseos le demandan señal. Jesús le advierte a sus discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos.
Y luego de hacer un recorrido, ellos llegan a la región de Cesarea, donde ocurre lo que vamos a leer ahora. Mateo capítulo 16, versículo 3 en adelante, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Señor, gracias porque tú te has revelado. Gracias porque nos ha dejado tu palabra que nos hablan de ti y nos cuentan todo lo necesario para saber quién tú eres. Yo te ruego en esta hora, ilumina nuestra mente, Señor. Ayúdanos a conocer al Cristo de la Biblia. Ayúdanos a estar convencidos de tu identidad, Señor, y de lo que somos en Cristo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos tan familiarizados con el nombre de Jesús. Los que han crecido en la iglesia vieron muchas historias de la vida de Jesús en la escuela dominical, ¿verdad? De seguro que muchos de los que están aquí han escuchado decenas de prédicas que hablan de Jesús. Cantamos constantemente de Jesús, de su amor, de su sacrificio en la cruz, de la vida perfecta que vivió. Puede ser que usted haya visto varias películas acerca de la vida de Jesús. Hoy en día se ha perdido la tradición, pero años atrás, cuando llegaba Semana Santa, no había otra cosa en la televisión que muñequitos y películas de Jesús. Así que yo estoy seguro que muchos aquí han visto estas películas. Probablemente usted ha leído los evangelios y quizás más de una vez. Y de hecho puede ser que algunos de los que están aquí han hecho curso de Cristología o la doctrina de Cristo, por lo que le puede resultar fácil hablar de la deidad de Cristo, la impecabilidad de Cristo. Puede ser capaz de recitar las decenas de milagros registrados en los evangelios. Y puede que usted sea capaz de contar muchas cosas acerca de Jesús. Sin embargo, eso en sí mismo no es garantía de que conocemos a Jesús o de que estamos viviendo como Él manda. Podemos saber mucho acerca de Jesús y no conocer quién es Él realmente. Y como resultado, dejamos de disfrutar de la bendición de tener una comunión íntima y real con Él. La respuesta a la pregunta de quién es Jesús es sencilla, pero increíblemente profunda a la vez. Podemos decir como Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y también podemos explorar los matices y perspectiva que la totalidad de las Escrituras nos ofrecen, porque al final toda la palabra apunta hacia Jesús.
En el pasaje que leímos, vemos que Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los otros que soy yo? Y desde ese momento, como observamos ahí en el pasaje, la gente empezó a formular ideas y opiniones distintas acerca de Jesús. Unos decían que era un profeta, otros decían que era un maestro, otros decían que era Elías. Múltiples ideas acerca de quién es Jesús. Y eso no ha cambiado en la actualidad. Todavía la gente sigue teniendo muchas ideas acerca de quién es Jesús. Sabemos que Jesús era humano, tenía un cuerpo humano, comía, bebía, se cansaba, sentía dolor, tenía emociones humanas, sentía amor, alegría, tristeza, vivió experiencias humanas. Creció en una familia como cualquiera de nosotros, trabajó, recibió una educación, fue tentado, lloró, sufrió, fue torturado, experimentó la muerte. Y aún para muchos escépticos, esto es verdad. Aceptan a Jesús como alguien que existió, no niegan la existencia de Jesús, pero simplemente lo ven como un ser humano más. Por ejemplo, Dan Brown en el Código Da Vinci sugiere que Jesús no era el Hijo de Dios, sino un profeta mortal, un gran hombre con mucha influencia, un gran maestro religioso, pero no acepta que era el Hijo de Dios. Según el vocero en España de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, Juan Carlos Ranchandani, él dice, Jesús es una figura muy respetada en el hinduismo. El hinduismo practicante, explica él, ya sea de origen asiático u occidental, siempre va a tener un respeto hacia la figura de Jesús como un maestro, como un ser iluminado. Por otro lado, José Castelao, un reverendo de un templo zen de la Ciudad de México, él dice, para muchos budistas, Jesús fue un ser iluminado, un gran maestro. Yo siento a Jesús más cerca por su humanidad, dice él, no lo veo como un Dios. Su mensaje de amor me acerca a Él, pero si lo veo como un Dios, su figura se hace tan lejana que jamás lo podré imitar. Y por su parte, la tradición judía subraya que Jesús nació, vivió y murió como judío. De hecho, en la visión monoteísta judía, es imposible que una persona sea sinónimo de Dios. Y así lo explica Marcelo Polakov, que es presidente de la Asamblea Rabínica Latinoamericana. Él dice, Jesús es percibido como un maestro, como un rabino. Y él explica que lo que plantea una diferencia entre el judaísmo y el cristianismo tiene que ver con la figura de Jesús en el sentido, no tiene que ver con la figura de Jesús en el sentido histórico. Él dice, aceptamos a Jesús, pero no es el Mesías, no es al que esperábamos. Y si va al Islam, Jesús es considerado como Abraham, como Moisés, como Mahoma, uno más de los grandes profetas. En esta religión, Jesús no es visto como un intercesor ante Dios. Fue un ser humano, dicen ellos, a quien, de acuerdo a esta religión, no se le debe orar ni se le pide nada. Así que podemos seguir mirando lo que opinan muchos
acerca de Jesús. Y vamos a ver que hay cientos, miles de opiniones que responden a esta pregunta de quién es Jesús. Sin embargo, si de algo debemos estar seguros es de que el verdadero Jesús es aquel que encontramos en las Escrituras. El testimonio apostólico, lo que escribieron los apóstoles, los evangelios y todo el resto de la Escritura, apunta a Jesús. Y puede que ese testimonio sea multifacético, que algunos describan una cosa de Jesús, otros otra, pero resuena con un mismo mensaje. ¿Quién es Jesús? Pedro lo dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, siervo y rey, hombre y Dios. En el texto de Mateo vemos que Jesús usó la pregunta de quién decían los demás que era Él para ir un paso más allá con sus discípulos. La pregunta sirve al Señor para introducir a una conversación que concluya con la reafirmación de la fe de los 12 sobre la dignidad mesiánica y la deidad de Jesús. Y sirvió también para Él anunciarles el programa de Dios para el establecimiento del nuevo reino, la iglesia. Ahora, yo quiero que usted note ahí en el pasaje que Jesús no utiliza el pronombre personal yo, ¿verdad?, para formular la pregunta, sino que utiliza el título que habitualmente usaba para referirse a sí mismo. ¿Quiénes dicen los demás que es el Hijo del Hombre? Y al usarlo, Jesús estaba ayudando a los discípulos a reafirmar en ellos que Él era el Mesías prometido, anunciado ya por los profetas, y vinculando en este título su deidad y su humanidad. El Hijo del Hombre, estas afirmaciones hechas por Jesús, cada vez que Él dice el Hijo del Hombre, pone de manifiesto que Él era Dios. Por ejemplo, en Mateo 9:6, cuando Él dice, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. O en el capítulo 12, versículo 8, cuando Él dice que Él es Señor aún del sábado. O en el capítulo 13, versículo 41, cuando Él dice que es el Señor de los ángeles. Y con frecuencia vemos que Jesús había llamado a Dios su Padre, expresando con ello una relación personal y única con Él. Ahora, cuando preguntó, ¿quiénes dicen los demás que es el Hijo del Hombre?, podemos darnos cuenta de que a pesar de que andaban con Jesús, a pesar de que lo habían visto obrar milagros, a pesar de que lo habían escuchado directamente, ellos seguían sin entender quién era Jesús. Estaban con Él, lo seguían, lo vieron su carácter, su modo de vida, y seguían sin entender quién era Jesús. Pero Jesús no se queda ahí. Después que los discípulos le dicen, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, algunos dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas, ahora Él les pregunta, ¿y ustedes? Ya escuché la opinión que tienen muchos acerca de mí, pero ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Yo quiero pedirte
que reflexiones y pienses sobre esta pregunta. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Sigues tú teniendo la opinión que te formaste de Jesús en la escuela dominical? ¿Piensas que fue un hombre que existió hace cientos de años y que sigue impactando la humanidad? ¿Piensas que fue un personaje histórico que dividió la historia en dos? ¿Qué piensas tú de Jesús? ¿Piensas que es un amigo que está para ayudarte en los momentos difíciles? Quizás tienes una imagen de tanto que hemos visto a un hombre blanco con barbas y pelo largo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él para ti? De hecho, si tuvieras que contestar esta pregunta públicamente, ¿qué respondería? ¿Serías uno más de la multitud? Bueno, Jesús fue un buen hombre, fue un maestro sabio, fue alguien que obró milagros. ¿O serías un Pedro? En lo que respecta a Pedro, él respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta es la declaración más completa que se había formulado sobre quién era el Señor. Es una declaración completa, concreta y concisa, con 10 palabras en el griego, pero en donde figuran 4 veces el artículo determinado o definido, expresando una concreción absoluta en relación con lo que era Jesús. Pedro sabía la opinión de la multitud. Ya él había oído lo que ellos habían dicho. Pero Pedro también sabía que Jesús era mucho más que Juan el Bautista. Era mucho más que Elías. Era mucho más que algún profeta. Jesús era mucho más que un reformador nacional. Más que un obrador de milagros, más que un profeta. Pedro estaba convencido de que Jesús era el Cristo, ese Mesías que por tanto tiempo habían estado esperando. Y si no hemos leído el pasaje completo, pudiéramos pensar que Pedro y quizás otros discípulos concluyeron esto: Él es el Mesías después de un tiempo de andar con Él. En el principio fueron atraídos a Jesús por ser un maestro remarcable e inusual. Ellos se comprometieron con Él como sus discípulos y estudiantes, como se practicaba en esos tiempos. Sin embargo, al pasar el tiempo, y presumiblemente Pedro y otros de los discípulos no entendían quién era Jesús. No fue porque pasaron mucho tiempo con Jesús que ellos dijeron: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. No. En el versículo 17, luego de la respuesta de Pedro, dice: y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No fue que tenían años con Jesús, no fue el ver a Jesús obrando milagros. Hubo una intervención divina. Y esa es la explicación a por qué la multitud no podía ver quién era Él. No podían entenderlo a menos que Jesús mismo se lo hiciera real. Y es que solo el Espíritu Santo puede hacer que Cristo sea conocido por una persona. Ningún ser humano puede hoy llamar a Jesús Señor, sino por el medio del Espíritu Santo.
Solo el Espíritu de Dios puede tomar las cosas de Cristo y revelarlas a nosotros. Por eso Jesús le dijo a Pedro: ningún hombre te ha revelado esto. Amigo que me escucha, tú puedes conocer mucho acerca de Jesús. Tú puedes ser un historiador, haber leído mucho acerca de Jesús. Pero si el Espíritu Santo no te revela quién es el Mesías, vas a tener mucha información, pero no lo vas a conocer. En la respuesta de Pedro, él dice: tú eres el Cristo. Es decir, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué significa Mesías? ¿Qué significa Hijo de Dios? En los tiempos de Jesús, los judíos tenían la esperanza muy viva sobre la venida de ese prometido Mesías que venía para salvarles. Y las palabras de Pedro solo tienen sentido dentro de esa esperanza. Ahora, ¿qué esperaban ellos? Para los judíos tradicionales, incluso hoy en día, hoy en la actualidad, ellos siguen esperando al Mesías. ¿Y quién es el Mesías para ellos? Dice: el Mesías será el más grande líder y genio político de la historia. Asimismo será el hombre más inteligente que haya vivido. Usará esos extraordinarios talentos para promover una revolución mundial que traerá justicia social perfecta para toda la humanidad e influirá a todas las personas para que sirvan a Dios de todo corazón. Esta es la descripción del Mesías que tienen los judíos. Y al igual que sus compatriotas judíos, los discípulos habían sido enseñados a esperar un Mesías victorioso y reinante que liberaría de sus enemigos al pueblo de Dios y que estableciera para siempre un reino justo en la tierra. Así que cuando Jesús se negó a usar sus poderes en beneficios propios, o cuando se negó a usar sus poderes para oponerse a los judíos y a los romanos y a cualquier otro, probablemente los discípulos se preguntaban si ellos estaban en lo correcto en cuanto a la verdadera identidad de Jesús. El Mesías que estamos esperando es un Mesías poderoso, que nos va a librar de estos romanos, que va a devolver a Israel su brillo. Pero lo que estamos viendo es un hombre tranquilo. La humildad, la mansedumbre y la sumisión de Jesús estaba en total contraste con los puntos de vista preconcebidos que tenían acerca del Mesías. Y muchas veces, aún sin darnos cuenta, a nosotros nos pasa eso mismo. Anhelamos ese tipo de Mesías. Anhelamos ese tipo de Jesús. Queremos un Mesías que nos resuelva la vida aquí y ahora. Queremos un Jesús que nos libre de los sufrimientos y las incomodidades propias de este mundo caído. Queremos un Jesús que nos regale hijos buenos, bien portados. Queremos un Jesús que nos bendiga con tantos bienes materiales que estemos satisfechos en esta vida. Queremos un Jesús que nos regale un cónyuge perfecto, una casa perfecta, un trabajo ideal,
una iglesia en la que todo sea amor y paz. En la respuesta que dio la gente acerca de Jesús, ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías. Lo veían como alguien extraordinario, pero no llenaba las expectativas que ellos tenían. Ellos querían a alguien mayor, alguien que demostrara más poder, más fuerza. Pero es importante que tú y yo entendamos que la pregunta, ¿quién es Jesús?, va mucho más allá de una descripción teológica. Se nos está pidiendo mucho más que la repetición de una frase hecha. La respuesta a esa pregunta revelará nuestros anhelos más profundos y la esperanza que tenemos en Él. A lo largo del capítulo 16 de Mateo, se nos llama constantemente a mirar a Jesús desde la perspectiva de Dios, no desde una óptica humana. Los líderes religiosos querían señales de la identidad mesiánica de Jesús, pero la querían en sus propios términos, no en los de Él. La opinión humana sobre la identidad de Jesús, mis hermanos, no es adecuada, ya que tendrá un entendimiento parcial sobre quién es Jesús realmente. Quienes quieren entender a Jesús con más claridad deben ser dirigidos por la revelación de Dios, en consonancia con la propia enseñanza de Jesús sobre quién es Él. Ahora, Mateo conocía por experiencia propia el peligro de basarse solo en una comprensión humana. Durante su tiempo con Jesús, él observó a Judas, quien estaba al corriente de todo lo que se revelaba sobre la identidad y misión de Jesús. Es decir, no era que Judas estaba recibiendo información de Jesús por un tercero. Él estaba en primera persona viendo a Jesús, escuchando a Jesús, viviendo con Jesús. Y aún así nos damos cuenta que no conocía a Jesús. No aceptó quién era Jesús. Se negó a aceptar esta revelación y tomó su camino traicionando a Jesús por ambición. Mateo también observó a Pedro, quien luego de haber confesado la identidad de Jesús, ahí mismo, en el versículo que leímos, Mateo 16, él dice, tú eres el Cristo, pero si usted va algunos versículos más adelante, en el versículo 22, ese mismo Pedro trata de persuadir a Jesús de que no vaya a la muerte. No cumpla tu misión, le está diciendo prácticamente. Pero ese mismo Jesús también, Mateo lo observará en capítulo 26, negando incluso conocer a Jesús. Una segura señal de que sigue actuando con su lógica humana. Y Mateo nos permite ver que la lógica humana es en última instancia desastrosa. No podemos confiar en eso. Él llama a sus lectores a aceptar la identidad y la misión de Jesús con los términos de Dios, no en los tuyos. Si tú te estás esforzando por conocer a Jesús en tus propios términos, lo más que puedas conseguir es decir, qué bueno fue Jesús. Pero lo que nos está instando aquí es que tratemos de conocer a Jesús desde la perspectiva bíblica. La confesión de Pedro sobre Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, del Dios viviente, es sin duda el credo esencial de Jesús y su iglesia. Pero es mucho más de lo que podamos comprender en nuestra lógica humana.
De hecho, como Mesías, Jesús es más de lo que incluso Pedro entendió en lo que declaró. Y más que el libertador que esperaban muchos de entre las oprimidas multitudes de Israel. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Mesías que librará a su pueblo de sus pecados. No es solamente el que lo va a librar del asunto político. Jesús no estaba enfocado en lo terrenal y en lo parcial. Él estaba enfocado en lo eterno. Su ruta a Jerusalén no iba a ser un recorrido político, no era un meeting donde vean al rey, mírenme aquí. Su ruta más bien fue la ruta del sufrimiento, de la muerte y la resurrección. Y si hay algo que me gustaría que quede en sus mentes el día de hoy, es que como seguidores de Cristo no podemos conformarnos con la opinión de los demás acerca de Jesús. Muchos estudian a Jesús para aprender sus principios morales. Y en aquel tiempo, de hecho, muchos seguían a Jesús para ver los milagros que hacía o quizás para recibir uno de sus milagros. Otros seguían a Jesús porque los admiraban, porque era un maestro elocuente. Pero en el caso de los discípulos, el resultado del aprendizaje que recibían no era simplemente el dominio de cierto conocimiento, algo así como el aprendizaje académico, no. Lo que ellos estaban aprendiendo de Jesús era una forma de vida basada en un entendimiento de ciertas verdades acerca de la realidad. La meta era que ellos no solo supieran lo que sabía su maestro, sino que también llegaran a ser como su maestro y a vivir como él. Por decirlo de alguna manera, ellos no estaban aprendiendo un tema. Ellos estaban aprendiendo a una persona. Todo lo que tenía que ver con esa persona. Su conocimiento, su sabiduría, toda su forma de vida. Y esa es la razón por la que esos discípulos seguían a su maestro a todos lados. No solo escuchaban sus palabras, sino que lo veían en acción y buscaban aprender esa forma de vida al estar siempre con él. Y en ese momento, esa era la forma habitual en la que se transmitía y se dominaba una enseñanza, ¿verdad? Hoy en día eso sería raro, que usted ande con un maestro las 24 horas del día para todas partes, pero en ese momento era la manera. Empezaban a seguir a ese rabí. Y tal vez esa sea una de las razones por las que el concepto de seguir ha llegado a dominar el pensamiento de la mayoría sobre el discipulado. Si a usted le piden que defina lo que es un discípulo, puede que responda alguien que sigue a Jesús. Pero en la actualidad quizás sería más preciso decir alguien que se dedica a aprender a Jesús, a vivir como Jesús. Y la pregunta es, ¿realmente quieres tú conocer a Jesús? ¿Quieres tú aprender a Jesús? ¿Conocer su vida? ¿Conocer su poder en ti? ¿Vivir como Jesús? ¿O te conformas con simplemente tener información acerca de Él? Y algo que quiero resaltar, especialmente por aquellos que tienen mucho tiempo en la iglesia, es que es posible pasar toda la vida con Jesús y no conocerlo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Al igual como muchos de la multitud, es posible seguir a Jesús y no ver la verdadera identidad de Él. Es posible decir como Job, de oídas te había oído.
He oído mucho en las prédicas, en la televisión, en los libros, pero no he podido experimentar ese poder. Y se lo digo por propia experiencia. Yo crecí en la iglesia. Y al crecer en la iglesia es posible recitar muchos versículos bíblicos, es posible hacer lindas oraciones, es posible predicar y hablar en nombre de Jesús sin haber experimentado a Jesús. Tú puedes ser un gran conocedor de Jesús, pero como dice la canción, es por tu gracia. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero. Allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Te pregunto allá en ese momento, no aquí en la multitud, cuando tú estás a solas con Dios, ¿puedes tú decir que realmente conoces a Jesús? ¿Puedes tú decir que de verdad ha experimentado a Cristo en tu vida? Mis hermanos, hay muchas cosas que se han dicho y se pueden decir acerca de Jesús. Y uno de los propósitos de esta serie de predicación que iniciamos hoy es ver al Jesús bíblico. ¿Qué enseña la Biblia de Él? Jesús es mucho más de lo que afirman muchas personas que lo consideran simplemente un hombre de buena moral o un maestro que dijo muchas cosas profundas. C.S. Lewis, el famoso autor, quien fue profesor en la Universidad de Cambridge y fue agnóstico, él dijo: estoy tratando de evitar que alguien diga la tontería que la gente suele decir sobre Jesús. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esa es la única cosa que no debemos decir. Un hombre que era simplemente un hombre y dijo el tipo de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro de moral. Sería un lunático al mismo nivel que el hombre que dice que es un huevo escalfado. O si no, sería el diablo del infierno. Debes hacer tu elección. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o bien un loco o algo peor. Luego, Lewis agrega: puedes tomarlo por tonto, puedes escupirlo y matarlo como a un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no nos propongamos ninguna tontería condescendiente acerca de que Él es un gran maestro. Él no nos dejó eso abierto, Él no tenía la intención de hacerlo. En palabras de Kenneth Scott Latourette, historiador del cristianismo en la Universidad de Yale, él dice: no son sus enseñanzas las que hacen a Jesús tan notable, aunque esto sería suficiente para darle distinción. Es una combinación de las enseñanzas con el hombre mismo. Esas dos cosas no se pueden separar. Jesús afirmó ser Dios. Él no dejó ninguna otra opción abierta. Su afirmación debe ser verdadera o farsa. Por lo tanto, es algo que debe ser considerado seriamente. Mis hermanos, ya hemos establecido que el verdadero Jesús es aquel que encontramos en las Escrituras. Ahora la pregunta con la que quiero cerrar es: ¿cómo podemos evitar la distorsión
de la imagen de Jesús que el testimonio apostólico presenta. Y si tengo ideas preconcebidas en mi mente que no están alineadas con lo que enseña la Biblia, ¿cómo puedo cambiar esas ideas? En su libro Cristo el Incomparable, John Stott propone una respuesta en dos partes. Número 1, librar nuestras mentes de toda preconcepción y prejuicio y renunciar resueltamente a cualquier intento de forzar a Jesús a nuestro molde predeterminado. Quizás tú piensas que realmente conoces a Jesús, pero la idea que tienes es la que construiste por lo que te decía tu madre, o por lo que aprendiste en la escuela dominical, o lo que viste en la película. Pero lo que yo te estoy diciendo hoy en día, ¿conoces tú al Jesús de la Escritura? ¿Realmente conoces a Cristo? Puedes, al igual que Pedro, proclamar con convencimiento: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si te das cuenta de que no tienes la idea bíblica de Cristo, lo que te está diciendo este consejo es: renuncia a toda idea preconcebida que tengas de Él y pon en práctica el segundo consejo que da Stott. Abrir nuestras mentes y corazones a todo lo que nos diga el texto bíblico y escuchar el testimonio que nos da de Cristo en la totalidad del Nuevo Testamento. No vaya a buscar a Jesús en lo que dice el rabino, en lo que dice un libro. Tenemos la fuente primaria para conocer a Jesús. Tenemos la Biblia. Mientras tú la lees, abre tu mente, abre tu oído. Deja que Él se revele a ti. No importa que hayan miles de libros acerca de Jesús. Ve a la fuente verdadera. Y mientras lee los evangelios y mientras lee la Biblia, dile: Señor, te quiero conocer. Te quiero conocer. Finalmente, en cuanto a la respuesta de Pedro, tú eres el Cristo. Aceptar esto es reconocer nuestra propia realidad. ¿Y cuál es nuestra propia realidad? Somos pecadores. Necesitamos un Mesías que nos salve. El pueblo de Israel esperaba un reino terrenal, pero Él vino a establecer un reino espiritual. Ellos esperaban un líder político y religioso que le devolviera la grandeza a la nación y los librase de sus naciones enemigas, pero Él vino para salvarnos del poder de Satanás, del pecado y de la muerte. Él venció al enemigo de nuestras almas en la cruz del Calvario y le fue dada toda potestad en los cielos y en la tierra. Por eso, tal como dijo Pedro en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Te pregunto, ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Realmente le conoces? Voy a invitar a que te ponga de pie e interiormente piensa en esto. Reflexiona en esto. ¿De verdad conoces a Jesús? Si no conoces al Cristo de la Escritura hoy, pídele: revélate a mi vida, Señor. Déjame conocerte. Sálvame. No quiero solo tener información acerca de ti. No solo quiero escuchar la opinión de la multitud. Quiero conocerte de verdad. Señor, tú eres el Cristo, el Mesías que vino
Se despojó a sí mismo de toda su grandeza, habitó entre nosotros, experimentaste lo que es ser humano y venciste el pecado en la cruz. Y como dice en Hebreos, el Hijo ha hablado, se ha revelado. Y si hay alguien aquí en esta mañana que no te conoce, Señor, Espíritu Santo de Dios, revélate a su vida, que de verdad pueda conocerte. Tú eres el que reina con poder. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.